Rivalidades, la moneda corriente de los seres humanos. Desde que el mundo es mundo siempre ha existido, y nos cambia nuestro modo de vida, quizás sin darnos cuenta. Apoyamos algo ciegamente y su rival es nuestro rival, ya sea en lo deportivo, tecnológico, político y familiar. La siguiente historia es sobre esto último, una disputa familiar, una rivalidad de dos hermanos que no solo dividió la familia, también un pueblo entero quedó dividido en una disputa por la guerra de calzados deportivos. A continuación, la rivalidad de los hermanos Dassler. Quizás no reconozcas el apellido Dassler, pero seguro sí conoces las compañías que fundaron, Adidas y Puma. Todo comenzó en la década de 1920 en la ciudad de Herzogenaurach, en el sur de Alemania, donde Adolf Dassler, que había heredado el talento artesanal de su padre para la fabricación de zapatos, diseñaba y fabricaba calzados deportivos. Después se asoció con su hermano mayor Rudolf para fundar una fábrica de calzados llamada Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Los hermanos en el taller tenían sus roles muy marcados. Adi, así era el apodo de Adolf, era muy diestro en el banco de trabajo, y Rudi, el apodo de Rudolf, se destacaba en el área comercial. Era un hombre de negocios nato. Los hermanos amantes del atletismo y el fútbol empezaban a gozar de prestigio, y sus calzados eran apreciados por entrenadores y atletas alemanes. Con los primeros éxitos vinieron las primeras peleas. Adi aseguraba que sin su genio creativo, nada de eso existiría. Pero Rudolf replicaba que si él no salía a venderlos, sus botines se quedarían en los estantes acumulando polvo. Sus diferencias eran de carácter, de estilo y en menor medida de ideología. Pero una nueva oportunidad de mercado se avecinaba, y ellos no la dejarían pasar en pos de mejorar su empresa. El Partido Nacional Socialista asumía el poder alemán con Adolf Hitler a la cabeza. Los Dassler se afiliaron al partido sabiendo que el régimen nazi le daba mucha importancia a los deportes. Se dice que Adi no apoyaba al régimen, mientras que Rudi era bastante entusiasta con el nacionalsocialismo. La empresa pronto se vio beneficiada. En los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, los atletas alemanes usaron sus diseños. Adi convenció también al atleta norteamericano Jesse Owens de usar sus zapatillas para correr. El atleta afroamericano ganó 5 medallas de oro. El impacto publicitario fue muy grande. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, todos los alemanes debían participar en el esfuerzo de la guerra. El primero en ser movilizado fue Adolf, pero a los 3 meses le permitieron volver a la vida civil por ser indispensable en el funcionamiento de la fábrica, que para ese entonces había sido reconvertida por las autoridades. Ahora fabricaban cinturones, mochilas y otros accesorios para los soldados, incluso partes de armamentos. Al tiempo Rudolf fue enviado al frente polaco. Aunque patriota y más deseoso de servir al país que Adolf, no solo se vio alejado de su familia, sino marginado de la gerencia de la fábrica por todo el tiempo que duró la guerra. Para Rudi, era una ofensa. Al parecer las autoridades no lo consideraban tan indispensable para la fábrica como si lo fue su hermano Adi. Al finalizar la guerra, los aliados formaron el Comité de Desnazificación, con la idea de depurar a la sociedad alemana de la influencia nazi. Los hermanos fueron entrevistados e investigados por el comité. A Adolf lo salvó haber diseñado calzados para los atletas estadounidenses en el pasado y haber albergado en la fábrica trabajadores de diversas creencias y orígenes. Rudi no tuvo tanta suerte en el interrogatorio. Se probó su pasado nazi y fue enviado a un campo de internamiento estadounidense. Allí, los norteamericanos le decían que había sido denunciado por alguien muy cercano a él, y solo pensó que el único que podía haber hecho algo así sería su hermano, para apoderarse de la empresa. En una nueva entrevista, Rudolf dijo que fue víctima de acusaciones falsas y maliciosas por el control de la empresa. Después de estas traiciones, no había vuelta atrás. La convivencia era imposible y Rudolf estaba dispuesto a ir a la guerra, pero esta vez contra su propio hermano. Tras 12 meses, la causa se archivó y Rudolf era libre. Las peleas con Adi eran constantes y decidieron separarse para formar sus propias compañías. Reunieron a los empleados y le informaron el asunto, y debían decidir abiertamente con quién iban a trabajar,
Ningún hermano se sentiría ofendido por las decisiones de sus empleados. La mayoría decidió quedarse con Adi, y los que se fueron con Rudy eran mayormente del sector de ventas. En 1948, Rudy cruzó el río que divide el Sognaurach y se instaló en la orilla opuesta a tan solo 500 metros de su principal competidor. Para crear sus respectivas marcas, Adi apeló a su apodo y las primeras 3 letras de su apellido. Rudy hizo algo similar pero con las 2 primeras letras. Al poco tiempo lo modificó al nombre que conocemos hoy. La ciudad quedó separada con Puma a la derecha y Adidas a la izquierda. Fue apodada como el pueblo de los cuellos doblados porque se decía que todos miraban hacia abajo para ver qué marca usaban. Habían 2 equipos de fútbol en la ciudad y fueron patrocinados por ellos, y en cada derbi se sentía algo más que solo un partido de fútbol. Los empleados de las respectivas fábricas jamás se hablaban por las desconfianzas de espionaje de sus patrones. En los bares de la ciudad, cada grupo tenía su sector separados, y ni se cruzaban con sus competidores. Si tenían hijos, no podían trabajar para la otra empresa. Eso sería algo desleal y pensaban que hasta podría haber represalias para con ellos. Con el tiempo las marcas comenzaron a tener éxito global. Los hermanos Dassler, en su continua rivalidad, innovaron en técnicas de fabricación y diseño, pero también fueron los grandes creadores del marketing deportivo. Ambas marcas se disputaban el favor de los equipos y atletas más famosos del mundo. En 1974, Rudy caía gravemente enfermo y quiso arreglar las cosas con Adi. Cabe destacar que no habían hablado desde su división. Se habían cruzado en algunos eventos deportivos, pero ni siquiera se miraban. Un cura era el mediador entre los hermanos, pero Adi jamás visitó a su hermano mayor. Cuando Rudolf Dassler falleció, acudió una multitud a su funeral en el cementerio del Sognaurach. El único ausente fue su hermano Adolf, quien falleció 4 años después y fue enterrado en el mismo cementerio, pero al otro extremo, lejos de su hermano. Su enemistad continuó más allá de la muerte. El Mundial de 1954 marcó el regreso de Alemania a la competencia. El entrenador Sepp Herberger le pidió a Rudy 1.000 marcos por mes para que los jugadores de su selección calzaran sus modelos. El dueño de Puma le pareció demasiado y cortó la negociación. Herberger cruzó el río para negociar con Adidas. Adi selló la negociación y le fue bastante bien. Alemania fue campeón mundial en una final contra Hungría sobre un terreno embarrado por la lluvia. Eso puso a prueba la eficacia de los botines Adidas, y especialmente el sistema de tapones intercambiables, que no era exclusivo de la marca, pero que se popularizó gracias a ella. En las Olimpiadas de Roma de 1960, el campeón de los 100 metros, Armin Harry, había corrido con Puma, pero un descuido del atleta empañó el logro publicitario de Rudolf. Para subir al podio se quitó las zapatillas con clavos y se puso unas más cómodas. Eran Adidas. El atleta juró que fue un descuido de su parte, pero las especulaciones no faltaron. En las Olimpiadas de México de 1968, Horst Dassler, hijo de Adi, logra bloquear un embarque de zapatillas Puma en la aduana, alegando que no contaban con los permisos de importación. Adidas proporcionó el calzado a los atletas que iban a participar usando Puma. El 85% de los atletas usaron Adidas en esas Olimpiadas. En el Mundial de 1974, Adidas era el proveedor de las camisetas de Países Bajos. Johan Cruyff, uno de las estrellas del momento, tenía un contrato exclusivo con Puma y se negó a vestir la indumentaria de Adidas. La Federación de Países Bajos llegó a un acuerdo con el futbolista. Johan saltó al campo con un diseño modificado durante todo el Mundial, con solo 2 tiras en su conjunto en vez de las características 3 de Adidas, la que sí vistieron el resto de sus compañeros. Lothar Matthaus estaba ligado a Puma. Su padre trabajaba para la empresa, y cuando el Bayern de Múnich quería fichar al jugador, el club tenía un contrato con Adidas de vestimenta y calzado para sus futbolistas. Al jugador le preocupaba que su padre pagara las consecuencias si firmaba con el Bayern Múnich y tenía que jugar con botines Adidas. Su fichaje se complicó, pero el Bayern lo quería a toda costa.
llegaron a un acuerdo con Adidas para que permitieran que Lothar usara botines Puma aunque jugara para el Bayern. El Mundial de 2006 fue la única vez que dos seleccionados, patrocinados por ambos, llegaron a la final, quedando Puma en lo más alto cuando Italia venció a Francia desde los 12 pasos. ¿Qué te pareció esta historia? ¿La conocías? Si le das like y te suscribís al canal me ayudas un montón, y si lo compartís con tus amigos todavía más. Así el algoritmo de YouTube se porta bien con nosotros los canales pequeños. Espero que hayas disfrutado del video y nos vemos en la siguiente historia.